Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy, arrancando la semana con un extraordinario invitado. Se trata de nuestro buen amigo, el economista Alejandro Moncada Yepes, quien forma parte de esos hombres y mujeres que tienen una experiencia muy importante en el ámbito económico. Él también es economista y ha sido diputado, senador de la República, y está muy atento para analizar los temas económicos y políticos que se están desarrollando en Venezuela. Y estamos en un punto realmente álgido porque como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado el cronograma electoral. Todavía el sector de la oposición, con un drama. Hay una candidata que forma parte de los candidatos que hay en la palestra política, pero ella es resultado de una elección interna de un grupo de la oposición, quien, de acuerdo a la información, está inhabilitada. Dentro de la oposición, y ella desde su comando, aún no se sabe qué pasaría si eventualmente no la dejan inscribirse para las elecciones, como en efecto pesando sobre ella una inhabilitación eventualmente podría pasar. Sin embargo, hay como una especie de esperanza o de expectativa de que sí se podría inscribir, y es lo que se ha mantenido, inclusive con un eslogan que dice hasta el final. Pero todos los venezolanos nos preguntamos qué pasará precisamente con toda esta situación, y este es el análisis que queremos hacer con nuestro invitado. Alejandro, súper contentos en recibirte, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por estar nuevamente en tu programa, y es un honor venir como siempre cada vez que me invitas. Pero sabes que esta vez tenemos una situación de mucha tensión, porque ya es una realidad, está convocada el proceso electoral para la presidencia de Venezuela. Bueno, tú quieres mi opinión, ¿verdad? Claro. Bueno, mi opinión es la siguiente. Efectivamente, yo siempre me he hecho la pregunta a los amigos políticos de altísimo nivel que me reúno en Venezuela, es qué significa hasta el final. Aquí el final lo va a tener que definir entre unos días, porque entre unos días... El 21 podría eventualmente comenzar. Ok, pero termina... El 25. El 25. Del 21 al 25, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar porque no soy adivino, pero yo supongo que sin duda alguna, aunque María Corina Machado tiene la legitimidad que le dio un gran sector importantísimo de la oposición venezolana, pero tengo la impresión, es mi impresión, no corresponde a análisis de más nadie, sino asumo esa responsabilidad como Alejandro Moncada, de que María Corina Machado no la van a dejar inscribir porque está inhabilitada. Entonces en política y en la vida existen lo que se llama en inglés the facts, que son realidades. Entonces le va a corresponder, me parece a mí, la gran responsabilidad casi histórica de ella decidir quién cree ella que puede ser el abanderado que ella va a nominar para que sea el candidato presidencial, por lo menos de gran parte de esa mayoría, sin duda alguna, que sacó María Corina Machado. Ahí es donde yo no me atrevo sino a sugerir nombres, y lo he dicho en este programa, en otros programas, sin nombrar ningún otro canal, y es que yo considero que el venezolano que está más preparado para hacer ese relevo y hacerlo bien, intelectual, políticamente, moralmente, en la vida pública y privada, se llama el doctor Eduardo Fernández. ¿Qué decidirá María Corina Machado? No lo sé. ¿Qué significa ese final? ¿Hasta dónde es ese final? Tampoco lo entiendo yo mismo, que estoy activamente en la política venezolana y que sí tengo aspiraciones políticas, pero mi aspiración política es para el año que viene y es al Parlamento Nacional, donde aspiro, Dios mediante, llegar como diputado nuevamente, como ya he sido diputado y senador al otrora Congreso de la República. Alejandro Moncada, nuestro invitado. Alejandro, es una gran responsabilidad y es un momento histórico para Venezuela. Por ejemplo, llegar al 21, María Corina pues seguramente va a inscribirse, no se sabe si va sola, si va con pues mucha gente que la siga, etcétera, y eventualmente no la dejen inscribir. Ahora bien, allí una tesis, una hipótesis podría ser
que ella diga, bueno, si no me dejan inscribir, tengo un outsider. Pero otra es que no diga. Exacto. Que no dé ningún outsider. Diga, no, si no soy yo, no hay un outsider. Bueno, ¿qué puede pasar en Venezuela? Bueno, si ella llega a ese final y no o sea, hay, esos son hipótesis. Y lo analizo como hipótesis, y llega y no hay ninguna escogencia de María Corina por nadie, ¿qué puede pasar? Bueno, yo creo que se va a enredar más la posibilidad de la oposición de tener algún chance de ganar las próximas elecciones, que son ya claritas el 28 de julio, con sanciones. Sin sanciones, tengo la seguridad, y me atrevo a afirmarlo al país, que va a haber elecciones presidenciales. Fíjate. Entonces, mira lo que yo pienso, que debería, pero yo no soy quien para sugerir, porque no soy ni amigo de María Corina, pero tampoco enemigo de María Corina. Todo lo contrario, si María Corina fuera la candidata, como es lo lógico que debería ser, yo sería el primero de salir a apoyar a María Corina Machado. Yo mismo, Alejandro Moncada y el pequeño partido que tenemos a nivel nacional legalizado que se llama Democracia Abierta. Pero si María Corina Machado no escoge a nadie y pretende salirse de los canales constitucionales, que es lo que yo apoyo, no la apoyaría, sino simplemente yo apoyo al que se vaya por los canales constitucionales, que son las elecciones. A mí me enseñó, estudiando hace muchos años, y fue mi profesor Eduardo Fernández, que la democracia se arregla es con más democracia, y ese es el camino que yo defiendo como venezolano, como político, como ciudadano simple, de a pie, o como ex senador y exdiputado. Las elecciones, y tenemos que sacar los votos, y si no los sacamos, perderemos las elecciones y nos las van a ganar por estar desorganizados la oposición venezolana. Ahora fíjate, hay algo importante que me gustaría que analicemos, y es que los candidatos que hoy están, inclusive que ya han manifestado su decisión hace tiempo de ser candidatos presidenciales, dentro de la oposición, porque dentro del gobierno tienen un solo candidato, o sea, no tienen ningún tipo de problema ellos. Inclusive inicialmente se había dicho que podría eventualmente ser Diosdado Cabello, y a Diosdado lo mandaron para el Zulia, me imagino pues hacer algún trabajo político en el Zulia X. Lo cierto es que efectivamente ellos tienen un candidato. En la oposición hay una candidatura que fue a unas primarias, que está en una situación jurídica pues ahí, o sea, señalándola inclusive las instituciones como inhabilitada. Obviamente para la mayoría dicen no la van a aceptar, sin embargo ella sigue hasta adelante. Es una estrategia, ella sabe que no la van a aceptar y sin embargo sigue adelante. O sea, es lo que uno dice, oye, pero ¿por qué no se le habla de verdad, sinceramente, al país? Ahora bien, están estos candidatos que ya dijeron que son considerados como alacranes. En un momento dado, en esos 5 días, en esos pocos días que habrá de hacer alguna negociación, pueden, en este caso, sí efectivamente, ¿crees que la oposición tenga esa madurez de verdad, mira, vamos a inscribir a este outsider que sí tiene el bagaje moral para ser el candidato y intelectual, por supuesto? Bueno, yo aspiro, que lo que quiere decir que yo aspire no quiere decir que se vaya a dar, que sí. Bueno, pero no tiene derecho a querer. Tengo la aspiración de que la sensatez prive en la ingeniero María Corina Machado, a la cual le reconozco inteligencia, valor, coraje y, de paso, como a mí me gustan las mujeres, belleza también. Pero yo creo que, a mi juicio, que soy economista, no abogado, ni voy a entrar a analizar si es justo o injusto la inscripción de María Corina, porque no manejo el tema jurídico, sino el económico y el político. Tengo la impresión de que no va a poder ser, y tiene, vuelvo e insisto, la responsabilidad de decidir quién es ese candidato presidencial, que si los tiempos nos los dejan hasta la última hora, no nos va a dar tiempo, a mí que soy miembro de la oposición venezolana, que quiero derrotar al gobierno del presidente Maduro, pero por los canales constitucionales y democráticos. Repito, yo no me presto para guarimba, quemar caucho, para nada de violencia, sino a voto limpio. Ganamos, ganaremos, y yo seré el primero de estar apoyando. ¿Hay algún grupo de personas seguidores? Por ejemplo, tú has manifestado públicamente que te parece una persona ideal para esta, como un outsider, el doctor Eduardo Fernández. ¿Habrá algún grupo de venezolanos que estén preparando
por lo menos de manera preventiva la inscripción del doctor Fernández, porque inscribirse es una cosa y dar un paso para atrás después otra. O sea, porque entonces, ¿qué solución se le puede buscar a esta incertidumbre? Y en tan pocos días, y en tan pocos días. Bueno, yo sí te puedo decir, sin decir los nombres porque no me han autorizado, que sí hay un grupo de venezolanos que hemos pensado en la opción como outsider, vamos a llamarlo, aunque no es ningún outsider de la política, es el más, quizás de más experiencia en este Pero momento bueno, es por el drama que no se sabe si María Corina va a inscribirse o no. Sí estamos preparados, se lo van a permitir. Sí estaríamos preparados para escoger a Eduardo Fernández, pero sería vital el apoyo desprendiéndose de egos de María Corina Machado, porque sin duda alguna María Corina Machado es la gran electora de esta oposición venezolana. Algo así como cuando Chávez indicó que desde su corazón Maduro tendría que ser el candidato. Exacto. Eso tendría que hacerlo María Corina, a tu juicio. A mi juicio, no responsabilizo ni involucro a ninguno de mis amigos, que lo tengo desde los sectores, vamos a decir, suaves, hasta los sectores radicales, pero mantengo la amistad y el respeto y el cariño por todos ellos. En este momento, el desafío más importante, más impactante que enfrenta la oposición desde tu perspectiva, ¿cuál es? Porque sabemos que hay un tema económico pues difícil, que tú lo manejas muy bien, pero el tema político, con todo esto que hemos hablado. El tema más difícil es lograr la unidad. Por eso siempre he hablado de un candidato unitario que tenga la posibilidad de agarrar rápidamente, en pocos días, la confianza, apoyado, si lo hiciera María Corina, del país, y que todos nos fuéramos detrás de ese candidato, lo apoyemos y pudiéramos ganar las elecciones. Esa es mi teoría. Hay otros que no la comparten y yo no sé hasta dónde es ese final. ¿Cómo se colocaría en términos de estrategia esa teoría? Bueno, la mía, en el pragmatismo para poder ganar las elecciones. Si no, es que de verdad, entonces aquí hay una oposición jugando a que no se ganen las elecciones presidenciales y que vayamos en una anarquía total y le ponemos el trabajo facilito al presidente Maduro y volverá a ser entonces Maduro nuevamente electo con pocos votos, con abstención y todo, el próximo presidente de Venezuela. En la próxima parte vamos a estar conversando con nuestro invitado Alejandro Moncada acerca del tema económico. Todo lo que pasa desde la perspectiva política está ahí en tránsito. Mientras tanto, los venezolanos tienen que pagar los servicios, tienen que hacer mercado y están viendo muchas veces sus negocios pues deprimidos y no saben qué hacer desde la perspectiva económica. Pase lo que pase en Venezuela, ¿cómo ve nuestro invitado Alejandro Moncada la economía de este país? En la próxima parte de este análisis. No se lo pierdan. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista hoy conversando con el economista Alejandro Moncada, pues quien está haciendo un análisis político y ahora viene un análisis económico del tema de la realidad en Venezuela. Alejandro pues ha estado vinculado con el tema de las industrias básicas de nuestro país, conoce el negocio de los minerales y siempre ha orientado en que se tome en cuenta con gran importancia la explotación de los minerales para el futuro de Venezuela. Pero precisamente eso uno lo ve como muy alejado de la población en general. ¿Cuál es la perspectiva económica que ve Alejandro Moncada en Venezuela en este momento, pese a toda la situación política, que bueno, ya lo analizamos, está bastante compleja y además sumida en un velo de incertidumbre? Pero la parte económica, ¿cómo la ves? Bueno, yo siempre he venido sosteniendo, y en eso es que me he ido especializando y estudiando, que si nosotros, para poder salir adelante, poner el país en marcha, más allá del proceso político que ya lo analizamos, ya veremos qué va a pasar, tenemos el potencial en el oro, en gas y petróleo. Si yo fuera el que fuera ministro de cualquiera de esas áreas, o de finanzas, o de petróleo, o de minería, para manejar eso, o el presidente de Venezuela, se centraría en petróleo, en gas y oro, y con el petróleo, el gas y oro apalanco, y hay los suficientes recursos que hay para producir más de 700 mil millones de dólares que están en el subsuelo venezolano, en petróleo, en gas
y oro, pero que necesita la confianza y la inversión extranjera. Por lo tanto, en esos tres sectores apalancaría todo y con esos sectores puedo impulsar factores fundamentales como es la salud, la seguridad personal, la educación y la cultura y etcétera, el sector de la ganadería, pero los tres básicos son y serán por más de 100 años, y esto no lo digo caprichosamente sino estudiado, vamos a depender del petróleo, del gas y del oro, que se ha ido no dándole la importancia que tiene, pero que tiene reservas internacionales, no, reservas en el subsuelo venezolano por más de 500.000 millones de dólares probadas en oro, pero que necesitan inversión. Si no hay confianza, no va a haber esa inversión, y el gobierno efectivamente, vamos a decir, el Estado venezolano, gane quien gane, sea tú la presidenta, yo el presidente o cualquier persona el presidente, si no generamos la confianza, no viene la inversión. Al no haber inversión, no va a haber capacidad de producción, y al no haber capacidad de producción, por supuesto, no va a haber prosperidad, que es lo que queremos, y de educación, y servicios públicos, y carretera en buen estado, y salud, y etcétera, y que la agricultura también le podamos meter recursos. Pero no es con la agricultura, no es diciendo que Venezuela es la Venezuela postpetrolera, no, es al revés. Es por más de 100 años que vamos a depender del petróleo, del oro y el gas. Y ese es donde tiene el potencial Venezuela. Por eso yo, si fuera el candidato presidencial, ofrecería mi programa de gobierno centrado en petróleo, en gas y en el oro. Y con eso apalanco los demás sectores y ponemos el país en marcha. El tema está en lo que acaba de señalar nuestro invitado Alejandro Moncada, la confianza. Si eventualmente, pues sabemos hasta dónde hemos llegado, inclusive la producción de petróleo ha mermado en vez de crecer, que debería, o sea, eso es algo no natural. Ineluctablemente que es verdad. No sí. natural, es retrógrado. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la esperanza en todo caso de que todas esas industrias florezcan con todo este drama político que está tan vinculado, incluyendo el tema de las sanciones? ¿Por qué? Bueno, porque si hay sanciones, los grandes inversionistas les da miedo. Es correcto, pero por eso es que vemos un grupo, que no soy yo, es un grupo importante de venezolanos, que estamos en absoluto desacuerdo con las sanciones. Yo soy de oposición, pero fíjate que permanentemente, nacional e internacional, mi último viaje acaba de llegar es de Europa, me reuní con los que son radicales, los que no son tan radicales y los súper radicales, y les dije a todos como amigos personales, porque no hay que vincular la amistad y el respeto personal que tengo por cada uno de ellos con las sanciones, y le dije, las sanciones, más que sancionar al gobierno, nos está sancionando a todos los venezolanos. Ya lo dije la otra vez en este programa y hoy lo insisto. Por eso yo soy un abanderado del levantamiento absoluto de las sanciones y que trabajemos juntos por la reconciliación, la paz en Venezuela para poder lograr esa confianza. Si no, seguiremos con el mismo gobierno del presidente Maduro, ganando quizás con pocos votos, porque va a haber una gran abstención, porque va a haber un desencanto, y de todos modos seguirán ellos mandando, porque nosotros no tuvimos la capacidad de organizarnos. Aparte de Barbados y otras posibilidades, intentos que se han dado de reconciliación, de acuerdos, de negociaciones, ¿cómo ves esas posibilidades ciertas de que en realidad se logre, tomando en cuenta que sabemos a todos los líderes de este país, de ambos bandos? Eres un hombre muy conocido, ¿cuáles serían unas posibles estrategias para que realmente se lleguen a acuerdos? Porque realmente las víctimas de todos estos problemas, inclusive de egos y ansias políticas, son los venezolanos. Bueno, yo creo que eso está, y dependemos mucho, lamentablemente, de las elecciones que están pegadas unas a las otras. Las presidenciales de aquí ya van a ser, pero las de Estados Unidos van a ser en noviembre. Si gana el presidente y va ganando todas las primarias en cada que estado. A Trump ya lo dejaron aparecer en las boletas electorales. Exacto. Por lo menos ya. A Donald Trump. Sí. Se nos complica más la situación, pero lo que tengo la seguridad, por la información que yo manejo directa también con gente del gobierno, que son amigos personales, que no coincidimos en lo político, del más alto nivel, es que con sanciones o sin sanciones, Venezuela va a contar con el apoyo de Rusia, de China, etcétera, pero el ideal
aliado de nosotros, por el cual yo trabajo, abogo y quisiera las mejores relaciones, es con los Estados Unidos de Norteamérica. Puede ser que más allá de que Estados Unidos gane Donald Trump, que a mi juicio nos va a perjudicar porque va a apretar quizás en las sanciones, pero también allá hay sentido de la independencia de los poderes y que influyan gente, así como hay unos haciendo lobby en contra de Venezuela, habemos haciendo otros lobby a favor de Venezuela y que vive la sensatez porque también le interesa a los Estados Unidos el oro, el petróleo y el gas venezolano. Sabes que es muy interesante lo que acabas de señalar con respecto a las elecciones, a los candidatos que están, los nombres en la palestra pública en Estados Unidos. Hay una diferencia contundente, por ejemplo, vamos a suponer que sea Biden y Trump. Es correcto. Una diferencia, si es Biden, ¿qué pasa? Y si es Trump, ¿qué pasa? Bueno, si es Biden, yo creo que él está en una política más suave, más allá de que hay ciertas sanciones, pero son sanciones, vamos a decirle, light. No está tan radicalizado. No es radicalizado. ¿O que será que Trump lo está utilizando como un discurso político? ¿O crees que sea más especial? Porque como yo, si no soy ni miembro del gobierno de Venezuela, mucho menos puedo decir que tengo los conocimientos del gobierno y menos del presidente Donald Trump o candidato ahora Donald Trump, que parece que va a ser el candidato republicano, que es impredecible. Pero yo creo que priva en ese país, yo que me formé allá, que estudié en el Instituto de Tecnología de Nueva York y me gradué de economista, la sensatez siempre termina privando en los Estados Unidos. Y un ejemplo te lo voy a poner. Cada año que estudié, y ahora que no estudio, pero voy con frecuencia a los Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Washington, hay problemas para lo que se llama la aprobación del presupuesto cada año y dicen que van a trancar el Estado. Y al final se priva la sensatez y se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos por poner a los Estados Unidos como debe ser en marcha y no trancar la administración pública norteamericana. Puede ser, así como hay senadores como el senador Marcos Rubio, que pareciera que hace campaña y debería ser candidato entonces de algún sector radical venezolano y debería olvidarse de la política norteamericana porque se quiere meter todos los días en la política venezolana. Yo creo que hay mucha gente sensata en los Estados Unidos que le dirá que vamos a manejar esto con sensatez, porque ¿por qué no se meten en países como Arabia Saudita? ¿O es que Arabia Saudita es que es una democracia absoluta y no se meten allá a echar broma? Entonces, son aliados. Entonces aquí están empeñados a trocha y mocha, sin querer, con votos o sin votos, sacar al gobierno del presidente Maduro. Ahí estoy totalmente en desacuerdo con esos radicales de Estados Unidos y de Venezuela. Esa es mi posición y nadie me saca de esa posición, por más de que algunos me dirán alacrán, otros me van a decir vendido al gobierno, pero resulta que esa es mi posición y es mi derecho y es mi verdad. Y como me dijo un amigo, gran amigo mío, que ese sí lo voy a nombrar porque no me ha dicho que no lo nombre, que es el doctor Diego Arria, y cuando estudiaba yo muy joven en Estados Unidos, me dijo: Alejandro, el día que tengas independencia intelectual e independencia económica, vas a tener verdadera libertad para hablar lo que tú quieres. Gracias a Dios y la providencia, yo tengo libertad de pensamiento intelectual, económica, para no depender sino de Dios y de que el destino quiera lo que pase conmigo, pero yo digo lo que es mi verdad, no lo que me venga a tratar de jefiar ningún miembro de la oposición venezolana, sean amigos míos o no sean amigos míos también. Si tendrías tú que hacerle una recomendación, bueno, imaginemos a los 3 posibles candidatos en Venezuela. Uno imaginario, que no lo tenemos. Un candidato que debería aparecer de la oposición, que no sabemos quién puede ser. Ese que llamamos outsider, aunque sea una palabra quizás con cierta carga ahí rara, pero bueno, es una posibilidad. Otro, María Corina, que hasta ahorita, pues, presuntamente no la iban a dejar inscribirse, y Nicolás Maduro. ¿Cuál sería tu recomendación a esos 3 candidatos, el que todavía no existe, María Corina y Nicolás Maduro, para que Venezuela salga adelante y progrese? Bueno, al candidato que no existe, le diría que trate de mantener las mejores y más cordiales relaciones con el país más importante que nos interesa, que es los Estados Unidos de Norteamérica. A María Corina le diría que piense en Venezuela y su gran responsabilidad y en su liderazgo, el cual reconozco, respeto y admiro. Y al candidato Nicolás Maduro,
que y si le toca volver a ganar las elecciones por el desorden y la anarquía de nosotros mismos, la oposición venezolana, que mejore absolutamente las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, que lo haga bien por Venezuela, porque yo no le deseo el mal al presidente Maduro, o el bien, yo le deseo el bien a Venezuela, y en la medida que le vaya bien al presidente Maduro, si le corresponde ser otra vez presidente de Venezuela, y manejando eso, y que libere la economía y nos vayamos más hacia una economía, olvidándose ese socialismo, hacia una economía totalmente de orden liberal, para no decir neoliberal, que cae tan duro cuando uno lo dice, pero eso es lo que yo creo en el libre mercado, y ese es el consejo que le daría a cualquiera de esos tres hipotéticos candidatos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias por tomar tu valioso tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ti. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, nos despedimos de Isidro Pesa y nuestro equipo.